Muy buenas noches. En esta ocasión, esta semana, nos toca un estudio sobre los dones del Espíritu. Recordemos, estamos teniendo una serie de estudios acerca de los dones del Espíritu o acerca del Espíritu Santo. Ahora estamos en los dones del Espíritu. No entrar en detalles en cada uno de ellos, sino el propósito de los dones que el Espíritu reparte, como dice la palabra, los da a cada cual como Él quiere. Y el papel que juegan precisamente en la historia de la iglesia es lo que queremos ver en esta noche. Es el Espíritu Santo repartiendo dones. Recordemos que la palabra don es en griego el significado de un regalo, de algo que te dan, que no es tuyo, que te dan. Alguien puede ser muy habilidoso para cualquier oficio como la carpintería o la electrónica, pero eso no son, aunque se les llama don, lo que nos estamos refiriendo son a los dones espirituales. Son los dones que Dios nos imparte a través del Espíritu Santo. No nos pertenecen, no son nuestros, son de Dios y por lo tanto los dones son para Él, son para servirle a Él. Ese es el propósito. No es para yo brillar, no es para manifestarme en mis habilidades porque no son mías, son del Señor y Él es el que lo da. En Primera de Corintios capítulo 12, donde más claro se habla de los dones, Primera de Corintios capítulo 12, vamos a leer solamente los versos 4 al 6 para iniciar así este estudio de hoy. Dice 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dios es el que hace todas las cosas. Es el que reparte a cada uno como Él quiere que le sirva. Porque cuando entramos a Cristo, vamos a ministrar en su presencia de la manera que Él quiere. Porque nuestro servicio es para Él, no como lo podamos decidir nosotros. Es Él el que decide cómo quiere que le sirvamos. No todo el mundo puede adorar, cantar, tener don de alabanza. No todo el mundo puede servirle. Hay personas que tienen el don del servicio y se sienten motivados, pero es Dios quien pone ese sentir en su corazón. Cuando Dios da a cada uno el don espiritual, es siempre con el propósito de edificar, de servirle a Él, porque la palabra clave en los dones, yo diría que es el de servicio, es el de servir. No es donde me gustaría estar, sino donde quiere Dios que sirvamos. En el verso 7, ahí mismo en el capítulo 12, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Si recibimos dones, un don espiritual cualquiera, ese don no nos sirve para brillar nosotros. No es para destacarnos nosotros. No es para decir qué don más tremendo, qué habilidad espiritual, qué poder tengo. Porque el don específicamente es para provecho, para servir en algo. Y esa palabra de servicio, generalmente a veces a los seres humanos no nos gusta. Jesús decía, el que de vosotros quiera ser
el más debe ser como el que sirve. Y ejemplo, Él nos dio. Y el propósito precisamente del don es precisamente el servicio. Los dones espirituales van a estar en la iglesia hasta el final, porque el propósito es poder servir a la iglesia y hacerla edificar. Ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 7, dice así: de tal manera que nada os falta en ningún don. La iglesia de Corintios parece que tenía todos los dones. Nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los dones es para que la iglesia sea capacitada a través de Dios, que se canaliza en nosotros, sea capacitada para servirle, para predicar el evangelio y proclamar el reino, hasta que Cristo venga a levantar su iglesia. Los dones van a estar ahí para fortalecer y servir dentro de la iglesia. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia hasta el día en que sea levantado. Y cuando sea levantado, que llegue el final, se terminó la presencia con el Espíritu Santo. Ya va a venir más adelante lo que es perfecto, que es cuando venga el reino de Cristo. Hasta entonces, el Espíritu Santo va a estar en el mundo, en medio de la iglesia, tratando de que ella sirva como Dios quiere y como Dios lo necesita. Porque, vuelvo a repetir, si nuestro servicio es para Él, entonces es Él quien decide lo que yo voy a hacer. El Espíritu Santo busca en todo momento glorificar a Cristo. Ese es el propósito de los dones. Busca glorificar a Cristo. Tener el Espíritu Santo no es glorificarnos nosotros, sino es glorificar a Cristo. Dice ahí en el capítulo 12 de Primera de Corintios, pero el verso 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el propósito del Espíritu Santo con los dones es que glorifiquemos a Cristo, que Él sea la figura central. No es que haya otro tipo de exaltación. Como decía alguien, el asunto no es ir buscando al Señor, o sea, al Espíritu del Señor, sino al Señor del Espíritu. El Espíritu Santo siempre va a reflejar o va a determinar que Cristo sea la figura central. Ese es el propósito de los dones. No es con nuestras habilidades y deseos humanos, sino es a través de lo que el Espíritu va a poner en nosotros para nosotros predicar. Dice él, volvemos a leer el verso 7, ¿no? Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sí. Ese es el propósito. Que haya provecho en la palabra, en predicar la palabra y en exaltar a Cristo. No son algo muy importante y vemos muy a menudo, es que se interpreta o se identifica al Espíritu de Dios con éxtasis, con una forma de estar en trance, de estar de una manera extraña. No, el Espíritu Santo
quiere estar con claridad, que el propósito y la gente entienda que Cristo es el centro. Pablo más adelante, hablando del don de lenguas, le dice a los corintios, si todo el mundo está hablando en lenguas, algunos piensan que él condenó el hablar en lengua. No, no lo condenó, sino que él está diciendo, todo el mundo, o sea, entra en un éxtasis, en un frenesí, y todo el mundo hablando en lengua. Y dice, si viene alguien que no conoce la palabra y entra, no es edificado, porque el propósito es que se edifiquen, que encuentren a Cristo. ¿Y cómo va a entender si todo el mundo está hablando en lenguas extrañas? Ese es el propósito. Eso no es entrar en un trance, en cosas extrañas. Eso más bien es de origen pagano, esa idea. Eran los paganos los que entraban en trance. Algunos tomaban sustancias alucinógenas para provocar toda una especie de éxtasis. El Espíritu Santo busca que Cristo sea entendible con claridad. Y los dones deben llevar a eso, a que Cristo sea entendido y que se comprenda que Cristo es el Hijo de Dios. Ese es el propósito de los dones, que Cristo sea predicado. Ahí en Primera de Corintios, pero en el capítulo 14, el verso 40, que ya es el último verso de ese capítulo 14, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y si fuéramos a leer los pasajes, los versos anteriores, que dice, por ejemplo, en el verso 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. El Espíritu de Dios es un espíritu de orden. Dios no puede ser comprendido en medio del desorden. El Espíritu Santo anda buscando que el enfoque de todo mensaje sea centrado en Cristo. Los dones, había diferentes, o hay diferentes dones. Todos nos fijamos en el de los milagros, el de las señales milagrosas, extraordinarias, pero el propósito de los milagros es glorificar y respaldar a que Cristo es el Hijo de Dios. No es por ver lo superior, lo sobrenatural y asombrarnos y abrir los ojos, sino entender que esos milagros están haciendo porque Dios tiene control y Él es quien tiene el poder. Si no se dirige a ese punto, hay algo ahí que no está bien. ¿Por qué? Dice Pablo, háganlo todo decentemente y con orden, sin aspavientos, sin nada que pueda desenfocar la mente de que Cristo es el centro de la salvación. Y ese es el Evangelio, predicar a Cristo. Si hay milagros es porque la gloria se la lleva a Dios, porque Él es quien lo hace, no es quien tiene el don, es Cristo quien hace. Ahora bien, dice, procuren profetizar. Profetizar está relacionado con la predicación. Generalmente profetizar, nos vamos al origen o a la idea del profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Que provocaba o anunciaba algo que iba a suceder. Y eso puede suceder, sí. Si va a edificar una vida y le va a llevar a Cristo, yo creo que sí. Pero la profecía está relacionada con el predicar, el anunciar a Cristo, el anunciar su salvación y el anunciar su regreso. Dice, procuren profetizar, no impidan el hablar en lengua, pero todo debe ser decentemente y con orden. Ahí está el kit de la cuestión. Muchas veces le tienen miedo, hay muchos hermanos que a veces le temen a los dones porque les parece que es algo
de éxtasis, de que pierdo el control, no. Eso no es así como sucede. No perdemos el control de nosotros. Solamente el Espíritu está usándonos, está utilizando el don que nos ha dado para proveer el mensaje. Desde el momento en que yo pierdo el control de mi ser y me voy para otro planeta, ya algo ahí no está bien. No está bien para nada. Porque en todas las cosas, vuelvo a repetir, Cristo debe ser el centro. Esos son de los dones espirituales. Hay muchos dones, más adelante podamos hacer un estudio sobre la función de cada uno de estos dones. Porque cada don tenía algo específico que hacer. Y Pablo lo señala como un cuerpo. Las manos sirven para algo, los ojos para ver, la boca para hablar, y así todo. Cada miembro del cuerpo tiene una función diferente. Y todo esto debe hacerse decentemente y con orden, porque qué desorden fuera, si el brazo fuera a actuar por su cuenta, la pierna por su cuenta, la mirada por su cuenta, pues se perdía el propósito. Ese cuerpo está enfermo. Y es para que la iglesia funcione como un solo cuerpo. Ahora, podemos preguntarnos, ¿y yo qué don tengo? ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? Eso es una buena oportunidad para analizar mi vida delante del Señor y decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Como dijo Saulo cuando el Señor se encontró con él en el camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y según lo que el Señor quiere que yo haga, así es el don que me va a dar. No tiene que ser de milagros, ni para realizar sanidades, ni de profecía. Pero ¿cuántos hay? Y de esos dones salen los ministerios, que también son dados por el Espíritu Santo. Y para terminar, tenemos la cita en Romanos 12, 6 al 8, donde se nos dice lo siguiente. Romanos 12, 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Que según el don que hayamos recibido, así vamos a ponerlo en función. Así crece la iglesia. Eso edifica la iglesia. En lo que hemos recibido de parte de Dios, vamos a ponerlo en funcionamiento para glorificar a Cristo, que vuelvo a repetir, es el único propósito de que recibamos dones y ministerios de parte del Señor. Así que, mis hermanos, les dejo este estudio de esta semana sobre el propósito de los dones del Espíritu. ¿Qué don usted cree que ha recibido? ¿Qué don usted siente que tiene para servir al Señor? ¿Cuál es el propósito con el cual usted está dispuesto a glorificar a Cristo? Su vida está respondiendo al don que ha recibido. Recuerde que don no es una habilidad suya, es algo que el Espíritu Santo le da. Y hasta que Cristo venga, los dones tienen que estar funcionando, porque es lo que capacita a la iglesia, lo que encamina a la iglesia para que pueda obrar con la autoridad del Señor. Con la autoridad del Señor. Cuando
el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés y comenzó a repartir dones, era porque la iglesia nacía y era necesario que tuviera la autoridad celestial para hacerlo. Así que, mis hermanos, yo les invito y les reto para que nos analicemos cada uno y podamos decir de esos dones cuál el Señor me ha dado. Recuerden que el Señor le da a cada uno como Él quiere. ¿Qué don, con qué don voy a servir al Señor? Cuando usted descubra qué don le ha dado el Señor, póngalo en práctica, como dice aquí el apóstol Pablo en Romanos. Si es el que reciba el de la enseñanza, póngase a enseñar. El que tenga palabra, hágalo con sabiduría. El que tiene el don de la profecía, hágalo con la fe. Ese es el propósito. Y eso es lo que edifica la iglesia. Que cuando alguien se tope con la iglesia, pueda decir, wow, mira cómo es el asunto del evangelio, cuál es el secreto del evangelio, eso lo quiero yo en mi vida. Dios les bendiga, recuerde esto. Vamos a compartir el video a otros que puedan ser edificados con esta palabra. Dele like para saber que le gustó y yo les exhorto a que hagan un comentario. Si está de acuerdo, si no está de acuerdo, ¿qué piensa usted sobre este tema? Y podamos juntos debatir si es posible. Pero ponga su opinión en los comentarios de este video. Dios le bendiga ricamente y recuerden, lo que Dios le da, se lo da para servirle a Él. Dios les bendiga y en esta semana su familia, sus hijos, su trabajo, sus finanzas sean bendecidos por el Señor.